Hola hermanos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el hermano Retana, segundo consejero del obispo, y me da mucho gusto dirigirme a ustedes en esta ocasión para compartir un breve mensaje para este día. Y me siento muy agradecido con el Padre Celestial por hacerlo. Les extrañamos mucho como hermanos de verles y de saludarles. Reciban un caluroso saludo de la familia Retana. Y bueno, en esta ocasión quiero dirigirme a ustedes con un mensaje muy bonito acerca de los hogares. Como padres de familia podemos lograr un mejor hogar desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva de nuestro Padre Celestial. Y bueno, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Ah, ¿Cuáles creen ustedes que sean los mejores hogares? Algunos de ustedes podrían pensar que cuidan bien a sus hijos, que los educan bien o les dan una buena educación, que tienen una bonita familia. Otros pueden pensar que les dan lo mejor para que sean buenos hijos en un futuro y que se esfuerzan mucho por darles lo mejor. Pero realmente, ¿cuál sería un buen hogar, un bonito hogar, como les decía, desde la perspectiva del Señor? Ah, Quiero compartir con ustedes cuatro puntos esenciales que me parecen importantes recalcar sobre este tema. El primero, hermanos, pues es que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para que sea un bonito hogar es la calidad y la cualidad de las personas que viven en este hogar. ¿Sí? Lo importante no es los muebles que tenga el hogar, el valor que tengan los muebles o el tamaño de la casa, sino las cualidades de las personas que viven en este hogar. Puede ser un hogar pequeño, un hogar grande, pero realmente las personas que viven ahí son las que le dan valor a ese hogar. Y principalmente eh, esas personas que viven ahí tienen que reflejar eh, el amor de Cristo, tienen que reflejar esa imagen de Cristo en su familia. Y ese es el verdadero, la verdadera importancia de un verdadero hogar, hermanos, que los que viven en este hogar eh, se lleven bien, se comuniquen, se transmitan el amor, se lleven bien unos con otros, y principalmente es eso, hermano, las cualidades que ven en los que viven en ese hogar. Así es que para mí ese es el primer punto importante, hermanos, más que la posición social de un hogar, es que el espíritu se transmite mediante una bonita familia. El segundo punto que yo considero es importante, hermanos, es que estas hermanos, esta familia que vive en este hogar, le dedique tiempo diariamente a estudiar las escrituras y las palabras de los profetas. En esta conferencia pasada, nuestro presidente Russell M. Nelson pues nos invitó más que nada a transformar y a remodelar nuestros hogares, uh, principalmente por medio del estudio del Evangelio. Así que tenemos nosotros la Biblia, tenemos el libro de Mormón, tenemos la perla de gran precio, y todos ellos nosotros podemos leer que en ellos encontramos ejemplos de familias, tenemos relatos de familias que nos dicen cómo formar un bonito hogar, un buen hogar. Pero desde luego tenemos ejemplos, hermanos, de padres que se preocupaban por su familia. Podemos leer los peligros de la tentación, podemos leer el triunfo de la rectitud, pero también podemos leer de familias que pasaron hambruna, tal vez pasaron por la abundancia y después no. Podemos leer sobre el horror de algunas guerras, podemos leer de la recompensa de la paz que trae
el guardar los mandamientos. Y esto lo podemos ver una y otra vez en estos libros y de ejemplos de estas familias, de cómo cuando se vive en rectitud, hermanos, podemos encontrar la paz, podemos edificar realmente un discipulado real o verdadero hacia nuestro Padre Celestial, un discipulado. Y esto pues nos lleva a ser firmes en el Evangelio, a ser firmes en nuestro testimonio, y nos lleva todavía a ser constantes y a ser inmutables o inamovibles en nuestra fe, en nuestro testimonio. Es importante que en nuestro hogar se lleve y se esté llevando a cabo el estudio de las Escrituras, hermanos. Es allí donde vamos a encontrar el conocimiento de cómo formar un buen hogar. ¿Okay? Y siempre que actuemos con fe, hermanos, el Señor siempre nos va a ir moldeando, siempre nos va a ir cambiando, ¿verdad? Y nos vamos a sentir como en su casa. Y Él se va a sentir como en su casa, en la nuestra. Entonces, qué bonito, hermanos, que podemos sentir que el Señor puede morar aquí, su Espíritu puede morar cuando hacemos lo que Él nos dice. Entonces, ese es el segundo punto que yo considero importante, que es el que se esté llevando un estudio de las Escrituras en la casa, en el hogar, como familia. Desde luego, individualmente también. El tercer punto que yo considero también importante, hermanos, es que en el hogar se tiene que seguir un plano que es creado por el Señor, así como un plano que se elabora para construir un templo, ¿verdad? Donde la construcción comienza, de la construcción de un templo, comienza con pasos básicos. Por ejemplo, como limpiar y nivelar el terreno donde se va a construir el templo. Así nosotros también podemos hacer pequeños esfuerzos básicos para guardar, por ejemplo, los mandamientos, hermanos, como si eso fueran los cimientos de nuestro discipulado, de donde vamos a edificar ese discipulado. Entonces, considero que es importante que nuestros esfuerzos sean desde lo básico e ir mejorando en eso. Todo esto, como lo vuelvo a repetir, nos va a llevar a ser firmes, hermanos, a no caer en tentación, a ser fuertes en el Evangelio, a aferrarnos a la barra de hierro. ¿Ok? Entonces, dejémonos moldear por el Señor en este camino, en sus planos, en sus manos estamos, y yo creo que cuando ponemos nuestra fe en Él, siempre Él nos va a bendecir. Él siempre sabemos que Él nunca nos va a pedir algo que no estemos capacitados para hacer, o que tengamos las fuerzas para hacerlo, o los medios para hacerlo. Siempre, como dice la Escritura, Él nos va a dar mandamientos y nos va a dar leyes que vamos a poder pasar, pero siempre que nosotros tengamos la fe puesta en Él. Entonces, dejemos que el Señor nos moldee en ese sentido. Seamos humildes al reconocer su mano, seamos humildes al reconocer que todo lo que poseemos es de Él, y que estamos aquí solo por un tiempo de prueba, en donde el Señor nos está probando nuestra fe. Así es que dejemos que lo haga, y qué mejor que como familia estemos haciendo lo mejor por tener un bonito hogar, un buen hogar, y que esa luz, ese espíritu que se genera en ese hogar se irradie a los demás hogares de nuestros vecinos, y ellos lo vean como un gran ejemplo. Por último, hermanos, quiero también hacer notar el punto muy importante, un punto en donde nuestro hogar tiene que ser como una fortaleza, hermanos, como un refugio contra tormentas que hay en la vida. El Señor siempre nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, vamos a prosperar en la tierra de todas las formas, tanto espiritual como temporal. Y eso Él siempre lo ha cumplido.
y a mí me consta que lo cumple, porque hoy en día estamos aquí, hemos sido grandemente bendecidos por Él para estar aquí en este lugar, nos sentimos muy a gusto, y aunque no es nuestro hogar, podemos hacer un hogar eh, con paz, con amor, con el Espíritu, donde Él pueda morar. Y la prosperidad que el Señor nos promete no está en verlo de forma material, hermanos, sino en forma de que la prosperidad es ese poder que Dios nos da para seguir adelante a pesar de esos problemas que podamos tener en la vida. En este tiempo de vida terrenal, uh, podemos tener muchos desafíos, y vamos a saber con certeza que si nosotros nos esforzamos por guardar sus mandamientos, vamos a ser bendecidos con una paz y una esperanza en donde quiera que estemos, en todas partes. Así que hagamos de nuestro hogar un refugio donde no entre las tentaciones, donde no entre la maldad, donde nos sentamos protegidos por Dios, por su Espíritu. Así que, sin importar, hermanos, dónde vivan o cómo luzca su casa, yo les puedo asegurar que si ustedes se esfuerzan en edificar uno de los mejores hogares para su familia, y con el Evangelio de Jesucristo, ustedes van a tener los planos perfectos para ese hogar. El Señor es el ingeniero y el constructor y diseñador perfecto para eso, hermanos. Así es que aceptemos su ayuda, y yo sé que nuestra alma, ¿verdad?, puede llegar a ser lo que Él desea que sea, y estaremos preparados para establecer y vivir en el mejor hogar. Yo lo testifico, hermanos, amo mucho a mi familia, yo oro por ella, yo procuro que todos estemos bien en el Evangelio, y yo sé que el Señor nunca nos va a dejar solos. Yo sé que lo mismo va a ser con cada uno de ustedes. Ruego que así sea, que en este tiempo del coronavirus todos ustedes se vean confortados por el Señor, por su Espíritu, y por desde luego todos nuestros hermanos que pertenecen al barrio. Querámonos, amémonos unos a otros, porque solo somos nosotros los que vamos a poder hacerlo. Mucha gente está en otros caminos, está en nosotros también ayudarles, pero hagan de su hogar un hogar bonito y preparado para lo que se venga, hermanos. No sabemos qué sigue, pero nuestros profetas nos han dicho que si nuestro hogar está preparado, no, nada lo va a derrumbar. Así es que yo les testifico que Dios vive, que el Señor Jesucristo vive, y que ellos nos quieren, nos aman, y en este tiempo ellos quieren que nosotros sigamos firmes en el Evangelio, que sigamos guardando sus mandamientos, y yo sé que Él nos va a bendecir en todo momento. Así es que ruego esto, hermanos, que el Señor nos bendiga, y ojalá haya podido acercarme a ustedes con este mensaje. Les mando un cordial saludo, igual como les digo, de toda la familia Retana. Se les quiere, gracias por ser grandes hermanos en el barrio, les extrañamos a todos, y esperamos que esto pronto pase para poder vernos nuevamente. Así es que lo testifico, hermanos, y se los dejo a ustedes con mucho cariño, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.